Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos han estado siguiendo en esta serie de la Epístola a los Hebreos. Le damos la bienvenida en este jueves una vez más. Hoy estamos continuando con estas lecciones que han sido de grande bendición para nuestras vidas. Estamos convencidos, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Nos hemos gozado con las enseñanzas. Espero que usted se haya gozado, se haya alimentado y siga respaldando, ¿verdad? Este ministerio y siga también asistiendo, va regularmente alimentándose de la palabra de Dios, porque lo único que va a cambiar, renovar y fortalecer nuestras vidas es la palabra de Dios. Hemos aprendido en estas semanas y vamos a seguir aprendiendo. Esperamos seguirlo mirando por estos medios, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Quiero leer la escritura que nos va a ocupar en esta tarde, en esta noche, vamos a decir, en este jueves. Y el tema es un tema que nos va a poner a pensar en esta tarde, nos va a hacer sentirnos un poco más comprometidos en nuestra vida cristiana. El escritor a los Hebreos tiene unas palabras muy fuertes. Estas próximas dos lecciones que vamos a mirar son un poco fuertes, pero nos motivan, porque también el escritor trae palabras de ánimo y de aliento, ¿verdad? Quiere lo mejor para nuestras vidas, quiere que sirvamos mejor a Dios, quiere que estemos persuadidos de que vivimos lo mejor, que tenemos lo mejor. Y va a hablar un poco fuerte en nuestra vida, pero también va a traer una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, porque Él quiere que sirvamos a Dios de una manera más excelente, ¿verdad? Con lo mejor, porque Él entregó lo mejor por nosotros y espera lo mejor de nosotros también. Quiero leer la escritura que nos va a ocupar. Se encuentra en el capítulo 5, verso 11 al 14, y dice así la palabra de Dios. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de la leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Antes de continuar en esto, voy a hacer una oración, ¿verdad? Como acostumbramos, por su vida, por su necesidad, por su familia, por lo que usted esté atravesando en estos tiempos difíciles. Padre bendito, te adoramos en esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia con el fin de ser alimentados con la palabra de Dios. Señor, la única que tiene poder para cambiar, para renovar, para salvar, para transformar, para guiarnos e iluminarnos en la verdad de tu palabra y para hacernos conocer también su voluntad, Señor. Pedimos, Señor, por cada oyente en esta tarde, en esta noche, por cada persona que está escuchando el mensaje de verdad, que sean alimentados, sean restaurados, sean vivificados, sean transformados por el poder de la palabra. Cualquier situación que estén pasando, Padre, que nos ayudes a pasarla, Señor, en el nombre de Jesús, con paciencia y con la fortaleza que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y entona nuestros oídos a tu palabra en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Listos, mis hermanos. Como introducción, quiero recordarles que las dos lecciones pasadas que escuchamos, que impartió nuestro hermano Joaquín Díaz, ¿verdad?, tuvieron que ver con la designación de nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Mi hermano decía, ¿verdad?, que Jesucristo como sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y una de las frases que escuchamos durante estas lecciones es que por eso mismo podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos ir confiadamente ante la presencia de Dios para hallar misericordia, para hallar gracia, dice, en el momento que más la necesitemos, porque Él es el que intercede por nosotros. Él conoce nuestra condición, sabe, ¿verdad?, lo que pasamos, porque Él también lo pasó y entiende nuestra condición, y con toda confianza podemos asistir
o acudir al trono de la gracia para adquirir, ¿verdad?, la gracia, la misericordia en el momento que más lo necesitamos. Entonces, después de eso, el escritor pasa a esta frase, como comenzamos la escritura, ¿verdad? Confronta directamente a los oyentes con el problema de inmadurez espiritual y el peligro de alejarse de Cristo. Hace él una pausa porque después de estas dos enseñanzas, él continúa con el tema del sacerdocio de Cristo también. Pero él quiere reforzar, animar a los lectores, a los oyentes de su carta, ¿verdad?, de animarlos a salir de la monotonía, de la pasividad, del conformismo, ¿verdad?, del letargo espiritual en el cual se encuentra, como él percibe, y la manera que se dirige a los oyentes. Entonces, en la semana siguiente vamos a mirar ampliamente este tema. Hoy nos va a servir como una introducción, pero claro, tiene una palabra de ánimo y de aliento para nosotros. Entonces el escritor a los hebreos, en su carta, él nota a los, vamos a decir, a los lectores, como letargados, ¿verdad?, en un letargo espiritual, adormecidos, pero en una manera constante, permanente. Y los mira adormecidos en su aprendizaje de la verdad de Dios. Aunque llevan suficiente tiempo en el compromiso de su vida cristiana con Dios, Él les dice que para esas alturas, ¿verdad?, ellos deberían de ser ya maestros. También en su carta Él los compara con niños de pecho, incapaces todavía de asimilar un alimento sólido. Entonces comienza su exhortación con estas palabras. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque difícil de explicarlo. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, en ocasiones cuando lee la palabra de Dios, hay cosas que a veces no las podemos entender y hay una razón para ello. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si te he hablado las cosas naturales, las cosas terrenales, si no las entiendes, ¿cómo sería, verdad, si te hablara las cosas espirituales? Y debemos de saber que Nicodemo era un maestro en Israel y no entendía las cosas espirituales. Entonces, el tema de difícil de explicar, en realidad no es porque lo sea en sí mismo. No es tan difícil, más en estos tiempos que nosotros tenemos la palabra, ya en conjunto tenemos muchos ejemplos de la palabra de Dios. Tenemos los salmos, tenemos los profetas, ¿verdad? Tenemos las cartas de Pablo, tenemos los evangelios que nos dan grande luz ahora, hoy en día. Y para ellos, en aquel tiempo, cuando se escribe la palabra, no tenían en conjunto toda la palabra de Dios. Entonces, el escritor, ¿verdad?, le está diciendo a ellos que sobre este tema, recordemos que estaba hablando del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir, dice él, pero difícil de explicar. Y repito, no porque en sí sea difícil el mensaje, sino porque los oyentes habían llegado a ser personas de un oído duro espiritual, ¿verdad? No sé, otra palabra, el escritor dice que eran lentos en el aprendizaje también. Entonces, estas palabras, en el tiempo que se escribieron según el idioma original, en el griego, lo que él está diciendo, lentos de aprendizaje, lo que les entra por un oído y les sale por otro, porque otra versión dice porque se han hecho tardos para oír, pudiera significar, en la traducción original, pudiera ser holgazán, pudiera ser pesado, tonto, negligente o perezoso. En la cultura extrabíblica aludía a un esclavo duro de oído o ser perezoso y que de este modo no obedecía de inmediato las órdenes de su amo. Entonces, cuando el escritor está hablando a ellos podían entender claramente a lo que se estaba refiriendo. ¿Y quién de nosotros no recuerda las palabras de sus padres o tal vez de sus abuelos? En este caso de mi madre, ¿verdad?, que ella acostumbraba a decirnos a nosotros:
lo que te estoy diciendo te entra por un oído y te sale por el otro. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos, a los oyentes, ¿verdad? Que no prestaban la debida atención porque ya les habían dicho la palabra, ya habían recibido la palabra, y él les está diciendo que ahora es necesario, dice, que vuelvan a escuchar las palabras elementales del Evangelio. Con lo que ustedes aceptaron el Evangelio, tenemos que repetirlas otra vez. Entonces, estas palabras que se citan en este verso connotan, ¿verdad?, una culpabilidad o una negligencia, una pereza en cierto aspecto de la vida, y en este caso tiene que ver en el aspecto de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Todo depende de nuestra actitud a recibir la palabra. El Señor le dice a los escribas, a los fariseos, dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ese sentir de escudriñar la escritura en el tiempo actual, ¿verdad?, o en el tiempo que se escribe la carta, se había perdido en los hermanos. Se habían hecho negligentes, se habían hecho perezosos, se habían adormecido en su vida espiritual, y el escritor está tratando de despertar otra vez ese deseo en ellos, el deseo de la palabra, el hambre por la palabra de Dios. Y luego le dice otra realidad. Mire, en realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Yo creo que algunos de nosotros podemos identificarnos en esto. Creo que habemos muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano que tenemos muchos años de que conocimos al Señor, y todavía desconocemos grandes verdades o verdades básicas de la palabra de Dios. Alguien nos hace alguna pregunta referente a algún tema sencillo de la salvación, del bautismo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Temas, y a veces nosotros no podemos darles una respuesta porque nos hemos descuidado, nos hemos adormecido, nos hemos hecho perezosos, ¿verdad?, en el estudio de la palabra de Dios, en el escudriñar la palabra de Dios, en el indagar la palabra de Dios. Entonces, el escritor está diciendo a los lectores de su carta que a estas alturas muchos ya deberían ser maestros, como algunos de ustedes que están escuchando en esta ocasión. Si usted analiza su vida espiritual, 5, 10, 15 años, yo pienso que deberíamos de poder enseñar la palabra de Dios con más libertad. El apóstol Pablo dice que Él nos ha facultado, Él nos ha hecho capaces, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios. Una vez, yendo a un seminario de hombres, uno de los alumnos le preguntó al maestro, ¿verdad?, cómo hablar la palabra de Dios a un inconverso, a una persona que no escuchaba el Evangelio, para que lo entendiera. Y el maestro le regresó la respuesta con una pregunta y le dijo: ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio, hermano? Y él dijo, voy a decir, no recuerdo exactamente, pero eran varios años, vamos a decir 5 años. Tenía algunos años. Le dice: ¿cuántas veces escucha usted la predicación en una semana? Por lo menos 2. En una quincena son 4, en un mes son 8, y en 12 meses son 96. Multiplique 96 por 5 años que tiene usted convertido. Yo creo que usted ya debería ser un maestro para poder explicar la palabra de Dios. Y a veces no lo miramos de esa perspectiva. Tenemos 5, 10 años en el Evangelio y todavía estamos navegando con palabras, o cómo hablarle del amor de Cristo a una persona. Mire, el Señor, un día, un momento de una persona haber sido transformada y liberada, como aquel endemoniado gadareno, lo hizo libre de los demonios, y él lo quería seguir, y en ese instante el Señor le dice: no, y se ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces creo que todos podemos compartir la palabra de Dios. También esto que está diciendo el escritor ahorita, ¿verdad?, acerca de las enseñanzas elementales, en el lenguaje de entonces, en el griego, en el tiempo que se escribió y se dirigió a sus lectores, podría
leerse así también, ¿verdad? Que ustedes deberían de dominar los principios esenciales del comienzo de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que está diciendo el escritor alude a las enseñanzas elementales de la fe cristiana, ¿verdad? ¿Cómo usted aceptó el evangelio? ¿Cómo fue que recibió el mensaje de Dios al principio? Dice, quieren que reciban otra vez el mensaje que se les enseñó cuando aceptaron el evangelio. Entonces, otra versión bíblica lo dice así: el ABC de los oráculos de Dios, de las palabras sagradas de Dios, lo básico. Y en el capítulo 6 que vamos a mirar la semana que viene, nos vamos a sorprender, porque el escritor a los hebreos, cuando habla de las enseñanzas elementales, son temas que en nuestro criterio son muy profundos todavía. Entonces el escritor quizás se refiera a las enseñanzas que recibimos al comienzo de nuestro andar cristiano. Y al no quedarse estancado, Él no quiere que quedemos estancados, sino que avancemos hacia la madurez, al crecimiento, como dice Pablo y Pedro en sus cartas. Pablo dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un objetivo. Él sabía que había recibido el evangelio, la salvación, la revelación, el llamado de Dios, pero él decía: yo prosigo a la meta, ¿verdad? A lo cual Dios me llamó. Y también cuando él escribe a la iglesia de Corinto, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Mire, qué curioso, él está escribiendo a la iglesia que ya les había hablado el evangelio y no puede hablarles en un lenguaje más profundo, más elevado, para que maduren, ¿verdad? Porque todavía no eran capaces. Yo quiero animarle, hermano, hermana, amigo que está escuchando la palabra, que seamos un poco más intencionales en el estudio de la palabra de Dios, que seamos más profundos, que escudriñemos la escritura, que hagamos preguntas. Si puede ir a seminarios, vaya a seminarios, a conferencias, comprar libros, pero prepararnos, ¿verdad? Porque tenemos el mensaje de salvación. Y no es malo que usted compre libros fuera de la palabra de Dios para madurar y crecer y poder responder, como dice Pedro, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que usted tiene. ¿Cuál es la esperanza de su salvación? ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna? ¿A qué lo llamó Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios para la iglesia? ¿Verdad? Pablo ora por los de Colosas y dice que ora para que Dios les haga comprender plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. O sea que la oración de Pablo es para que los creyentes vayan a la madurez espiritual, puedan compartir el evangelio. Lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, ante muchos testigos, esto enseña a hombres, ¿verdad?, que sean capaces, idóneos para enseñar también a otros. Entonces el evangelio, más hermano, es para compartirlo, no para estancarnos, no nomás para conocer lo que concierne a nuestra salvación, sino que podamos ayudar a alguien más, que podamos ayudar a alguien a crecer y a madurar en su vida espiritual. Pedro dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Qué importante es que usted y yo deseemos la palabra de Dios, la anhelemos para poder crecer, que la escudriñemos, comparemos, ¿verdad?, lo que dicen los escritores con lo que dice otro escritor del mismo mensaje. Un asunto más que el escritor menciona en estos párrafos que nos ocupan hoy, y dice: necesitan leche en vez de alimento sólido. Qué curioso, ¿verdad?, que a mí me daría tristeza, le voy a decir, porque yo tengo algunos años en el camino, que viniera mi pastor, ¿verdad?, mi líder espiritual, y me dijera: hermano Andrés, tú necesitas todavía leche, porque no has madurado, no has crecido, te has quedado
estancado en tu vida espiritual. No podemos hablarte de la venida del Señor, no podemos hablarte del juicio eterno, no podemos platicarte del juicio entre el gran trono blanco, no podemos platicarte temas trascendentales que tienen con la venida de nuestro Señor. Y Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de estas cosas. Entonces, que nosotros no seamos ignorantes acerca de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque sabemos, dice, que si Dios murió, Cristo, murió y resucitó, así traerá Dios con él, con Cristo, los que durmieron en él. Entonces tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar en el día del juicio, en el arrebatamiento, ¿verdad? Todas esas cosas que nos inquietan en ocasiones y no podemos explicarlas. Entonces el autor de la carta está describiendo en términos inequívocos un determinado nivel de inmadurez entre sus lectores. Se puede percibir. Si usted es un estudioso, un lector, un practicante de la palabra de Dios, cuando platica con alguien, usted percibe si esa persona tiene madurez espiritual. Entonces, desde un punto de vista espiritual, dice el escritor, están actuando como niños de pecho que siguen dependiendo de la leche materna, indiferentes a los ricos y saludables alimentos de la mesa de los adultos. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando nuestra hija mayor era pequeñita y estábamos comiendo a la mesa, pues comida de adulto, ¿verdad? Ella tenía su comida de bebé, pero a veces le daba una pierna de pollo y no podía morderla ni masticarla. Lo que hacía era chuparla solamente porque no estaba preparada para la comida de los adultos. Pero qué triste sería, ¿verdad?, que después de 3, 4 años siguiera haciendo lo mismo, chupando la pierna de pollo en vez de morderla como debe de ser, ¿verdad? Entonces, a veces así nos encontramos nosotros, después de muchos años en el camino de Dios, chupando una pierna de pollo cuando tenemos unos dientes muy buenos para poder disfrutarla. Entonces, el participar de la leche materna, solamente hablando espiritualmente, nos hace inmaduros en el mensaje de la palabra. Policarpo, uno de los padres de la iglesia, discípulo del apóstol Juan, ¿verdad? Él escribe algunas cartas también. Y él enseñó, ¿verdad?, por ejemplo, que para obedecer plenamente la palabra de justicia, uno ha de estar dispuesto a soportar el peor de los maltratos. Y créame que cuando el escritor de los Hebreos está escribiendo a la iglesia, está escribiendo en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Dice que algunos, fueron despojados de sus bienes, al otro fueron maltratados, dice, y ustedes sufrieron juntamente con ellos. El poder confesar la fe cristiana en los tiempos de esta escritura no era nada sencillo. Lo que está diciendo Policarpo también, ¿verdad?, que si uno quiere madurar en el crecimiento de la justicia de Dios, debe estar dispuesto a soportar lo que venga. Eso es madurez espiritual. Y él no lo está diciendo nomás por decir, él sufrió el martirio, él estuvo dispuesto a morir por Cristo. Cuando él fue llevado ante el procónsul, ante los verdugos para ser ejecutado, le dicen de última instancia, ten compasión de tu edad, ya está muy anciano, renuncia a Cristo y prende incienso al César. Y él dijo, 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo negarlo? Entonces lo amarran a la estaca para prenderle fuego. Entonces él está escribiendo desde su perspectiva, de su entrega, de su madurez. Uno como hijo de Dios debe estar dispuesto a soportar los peores maltratos con tal de agradar a Dios, ¿verdad? Pablo dice porque él sufrió como proclamador del evangelio. Él dice que estuvo en la cárcel, estuvo peligros en el mar, peligros en el río, peligro entre falsos hermanos. Me han azotado, dice, algunas veces me han dado 39 azotes, he estado como náufrago en el mar. Y él podía escribir a la iglesia y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay una grande convicción en nuestra vida. Otro autor teológico dice que esto de ser maduro espiritualmente nos pone en una situación peligrosa, porque no entendemos las cuestiones más profundas de la fe y con ellas la importancia y los medios de la perseverancia, ni tampoco hay inclinación alguna a estas cosas, ¿verdad? Qué triste
que no podamos entender el mensaje después de muchos años y que ni siquiera sintamos la inclinación a estas cosas. Al afirmar el autor de la necesidad de ser instruidos de nuevo en las verdades esenciales de la vida cristiana, muestra a lo lejos, ¿verdad?, que han retrocedido en el camino del andar cristiano. Para terminar, solo los adultos pueden asimilar el alimento sólido, o sea, las enseñanzas avanzadas de la fe. Los adultos son aquellos que por su madurez espiritual han desarrollado ciertas facultades que le permiten discernir el bien y el mal. Una persona que es madura espiritualmente sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabe cuándo decir sí, sabe cuándo decir no, para honrar y agradar a Dios. O sea, también los adultos saben tomar decisiones correctas cuando se ven confrontados con situaciones trascendentales. La esperanza del autor de la carta a los hebreos, el deseo, es que las personas que se han adormecido en su andar cristiano, que se han conformado a la corriente de este mundo y no han sido arrojados a predicar la palabra, determinados, ¿verdad? Él quiere en su carta motivarlos a que se arrepientan de su inmadurez espiritual, que comprendan las cuestiones más profundas de la fe y por último, que estén firmes ante la persecución, ¿verdad? Cuando uno es maduro espiritualmente, no claudica entre dos pensamientos, sabe responder con sabiduría, sabe decir sí cuando hay que decir sí, sabe decir no cuando hay que decir no. Mi deseo es que Dios bendiga grandemente su vida, que Dios le haga prosperar ricamente, que Dios le alumbre los ojos de su entendimiento para que le conozca mejor, que su vida vaya, como dice el escritor sagrado, en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Nos miramos con la ayuda del Señor la próxima semana. Que Dios bendiga su vida, su familia, su matrimonio y sus hijos. Hasta luego.